Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Y bueno, en esta mañana le damos la bienvenida a Rebeca Mendoza Jasey, que nos va a platicar sobre el tema de las adicciones, muy particularmente un tema que ha estado en la agenda mediática, que es el del fentanilo, y que realmente es una situación preocupante, que me parece que no se ha dimensionado todavía este tema. Hay ya diversas cuestiones que deberían de preocuparnos alrededor de este tema de las adicciones y muy particularmente del fentanilo. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días al teleauditorio, muy buenos días al Radio Escucha. Y así es, más que preocuparnos, como dice Marco, debemos de ocuparnos. El fentanilo no es una sustancia, no es un producto, no es una droga de nueva creación. El fentanilo fue creado en 1960 y en 1968 fue aprobado en los Estados Unidos para uso médico. Estamos hablando que el fentanilo es un opiáceo sintético, 50 veces mucho más potente que la heroína, 100% más potente que la morfina. Este opiáceo sintético se va a encontrar en dos presentaciones, en líquido y en polvo. Cuando nos referimos a la presentación en polvo, el fentanilo tiene la apariencia física de muchísimas drogas. Esto es algo que hay que ponerle muchísima atención. El fentanilo se usa desde el punto de vista o para fines de la farmacéutica y también es creado de manera ilícita. De manera o para uso farmacéutico, bueno, se usa principalmente para temas de dolores muy intensos. En concreto, nos estamos refiriendo a cánceres muy avanzados, donde obviamente los pacientes tienen dolores incontrolables y una opción para una calidad de vida, lo que nosotros los adictólogos conocemos como reducción del daño. Bueno, se hace uso del fentanilo, pero repito, para fines de uso farmacéutico. El fentanilo es altamente adictivo. El fentanilo lo que ocasiona en las personas que lo consumen es somnolencia, muchísima euforia, impresionante, provoca muchísimo placer, ocasiona estreñimiento, náuseas, sedación, inclusive puede ocasionar paros respiratorios, puede ocasionar estados de coma en las personas, hasta inclusive llegar a la muerte. El fentanilo es altamente adictivo y aquí lo más peligroso del consumo del fentanilo, obviamente refiriéndonos a temas ilícitos, es que estamos hablando neurotransmisores o los circuitos que se encargan del placer. Una vez que se consume esta sustancia, están en áreas del cerebro donde se encuentran lo que nuestro cerebro regula para el tema de la respiración. Entonces, de ahí que vengan los paros respiratorios, porque estos placebos, el que nuestro cerebro detecte esta parte del placer hace que obviamente afecte también todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio. El fentanilo es altamente peligroso porque en apariencia no podemos distinguirlo físicamente, no tiene olor y no tiene sabor. ¿Qué es lo más delicado? Bueno, que el fentanilo lo están mezclando con drogas como son la morfina, la heroína, la metanfetamina, la cocaína. Entonces, esto obviamente hace que muchas personas que lo consumen, en primer lugar, no lo sepan, y se pueden aplicar pruebas rápidas en este caso estamos hablando tiras de papel, pero pudiera aparecer en la prueba como negativa al fentanilo. ¿Por qué razón? Porque hay una diversidad de tipos de fentanilo, entre ellos el carfentanilo, que obviamente es mucho más potente, mucho más peligroso, mucho más adictivo, y entonces pudiera no aparecer en las pruebas rápidas de tiras de papel de fentanilo. Esto es lo complicado de quienes pudieran llegar a consumir fentanilo, ni siquiera saben que pueden estar consumiendo esta droga. Ahora bien, el consumo del fentanilo lo que va a ocasionar en el cerebro es el cambio de la estructura cerebral y por consiguiente
estamos hablando de que va a ocasionar conductas muy peligrosas. Estamos hablando también que el fentanilo ya ocasionó una epidemia en Estados Unidos desde hace muchísimos años y que debe de ser una alerta para nosotros como país. ¿Por qué una alerta? Bueno, porque en los estados de la República Mexicana donde se consume fentanilo, que se tiene perfectamente ubicado, pues obviamente son lugares como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, estamos hablando de Culiacán, Hermosillo, San Luis Río Colorado. Son los lugares donde se tiene identificado el consumo de fentanilo. Sin embargo, hace unas semanas el comisionado estatal de adicciones de Querétaro da a conocer que ya en los CAPAS, que son los centros de atención primaria en el estado, que son los brazos del Consejo Estatal contra las Adicciones, es donde se lleva a cabo el tratamiento ambulatorio, la atención. Dio a conocer que ya hay pacientes que llegaron para atender la adicción al fentanilo. ¿Qué es lo que pasa con este producto o esta sustancia? Bueno, para que el teleauditorio y el radioescucha se dé una idea, estamos hablando que 1 kilogramo de fentanilo, estamos hablando que cuesta aproximadamente cerca de los $15,000. 1 gramo aproximadamente cuesta de $150 a $200. Pero en el mercado negro, un parche, por ejemplo, de fentanilo, que las personas que lo utilizan para el dolor, estamos hablando que sus efectos van a iniciar entre las 12 y 24 horas. Pero ya el efecto va a durar aproximadamente 3 días. Y este parche de fentanilo te cuesta en el mercado negro aproximadamente $40. Una dosis de fentanilo en el mercado negro, y estamos hablando que una dosis es aproximadamente de 100 a 400 microgramos, te cuesta $2 en el mercado negro, inclusive hasta menos. Entonces, es una droga altamente atractiva por su economía, por así decirlo, en el mercado negro, y sobre todo es muy potente, causa muchísimos efectos de placer, pero estos efectos de placer obviamente te van a fomentar de manera inmediata la adicción. Yo sugiero que busquen la revista Proceso, que salió publicada ahora, estamos hablando los primeros días de abril, en concreto el 9, si no me equivoco, y hay un artículo muy interesante del fentanilo y de las adicciones. Y tiene que ver con lo que una servidora expresó la semana pasada en cuanto a la importancia de las encuestas y el que no ha habido encuestas. No puede haber políticas públicas, no puede haber estrategias, no puede haber líneas de acción a trabajar cuando no se tiene resultados de encuestas. Y lo más alarmante es que, bueno, en Proceso dan a conocer que está cancelada la encuesta 2022. Entonces, sugiero que lean este artículo en la revista Proceso. Repito, es un artículo muy completo, es una investigación periodística que vale la pena leerla, en donde se habla del fentanilo y sobre todo de las adicciones. Ahora, Rebeca, te voy a preguntar precisamente eso. Sabemos que hay drogas, la marihuana, otras drogas, que son de fácil acceso, pero el fentanilo ya es fácil que los jóvenes accedan a este tipo de drogas. Todas las drogas, tanto lícitas como ilícitas, todas las drogas hoy son de fácil accesibilidad. No debo ni puedo dar una cátedra de las drogas que están inclusive en casa. Hoy en día la realidad es que es muy fácil drogarse, repito, de manera lícita e ilícita, y la clave del consumo no va a estar en la oferta. La clave siempre va a estar en la demanda. Las drogas siempre han estado inmersas, las drogas seguirán inmersas, y mientras no reforcemos en los padres de familia y obviamente haya un compromiso de la sociedad con el gobierno y las familias, y un compromiso escrito, que haya convenios donde las familias, donde la sociedad se comprometa con los gobiernos, pero también los gobiernos estatales con la sociedad y con las familias. Aquí es un trabajo donde involucra a toda la ciudadanía. Si las familias, si la sociedad, si el gobierno no adquieren este compromiso, no vamos a tardar en tener los problemas que hoy tiene Estados Unidos. Hoy, repito, el consumo del fentanilo en Estados Unidos es una epidemia. En Querétaro se encendieron focos rojos de consumo de cristal entre el 2010 y el 2011. Y es un dolor de cabeza hoy en día. Hoy se encienden focos rojos en Querétaro con el consumo del fentanilo. Y repito, el fentanilo ni siquiera
personas que consumen cocaína, metanfetamina, heroína, ni siquiera saben que en muchas de las ocasiones está mezclado con fentanilo. El fentanilo es mortal. Es una droga, repito, que cambia la estructura del cerebro, por consiguiente va a ocasionar conductas muy peligrosas. Y de ahí, obviamente, que tengamos la comisión de muchos ilícitos en nuestro estado o en nuestro país. Y por qué no decirlo, es el producto o el resultado en mayor parte de mucha violencia en nuestro país. Claro, pues muchas gracias, Rebeca. Al contrario, la próxima semana nos vemos la próxima semana. Claro. Gracias. Prácticamente buen inicio de semana. Gracias. Continuamos con más.